Ahí se puso en el chat la asistencia, ¿no, no, profes? Para que ustedes se registren. ¿Puedo hacer una preguntita de la actividad 2? Sí. Donde dice el ítem B, entre una fiesta, 4 colegas, se situó entre 2 de los otros. ¿Los otros son los que ordenamos al principio? Sí. Perfecto, gracias. Bueno.
¿Cómo vamos, profe? El que quiera presentar y comentar algunos de los problemas, nos avisa si puede compartir una pantalla. A mí me está faltando el último. Ya aviso y lo comparto. Bien, bien, bien.
Bueno. Profe, ¿puedo dejar de compartir? Sí, creería yo que sí. Me gustaría ver si por lo menos algunos, la actividad 1 o algo de la actividad 2, podemos ir viendo para poder hacer el análisis, ¿no? A mí me está faltando terminar la parte B del 2 y el D y el E del último, pero si quieren voy compartiendo. Bueno, sí, así como para después animar a otros profes a presentar Dale, lo que tienen. no hay problema. No sé si ahí se ve. Sí, Sí, Bueno, se puede. yo había pensado que el primer tema del ejercicio, considerar por medio de plegado, si plegamos estas orejitas hacia adentro, vamos a ver que la superficie de los dos cuadrados son equivalentes, por lo tanto esta fracción de 1/2 queda corroborada, y por analogía, tomando los cuadrados más chicos que van quedando y que volvemos a hacer el mismo proceso, vamos a ver que resulta ser la mitad de la mitad propuesta. Entonces, sí, ¿está hablando usted? No. Se cortó Perdón, estaba muteado. Ajá. Entonces, siguiendo con la analogía y según en el curso donde estemos, esta regularidad de ir dividiendo la mitad de la mitad, podríamos transformarlo en un producto de fracciones o unas fracciones como potencia también, y ver la regularidad que habíamos establecido. No sé si alcanza la explicación, para no ser tan extenso. Sí, Después, me gustaría que también los profes que van viendo la resolución pudieran también hacer algún aporte. Recién aquí, antes que sigas, profe, dice Walter que se puede partir, dice, se parte de la mitad de cada lado y luego se sigue ese patrón de mitad de la mitad. Ahí, por ejemplo, tiene una idea diferente de lo que usted estaba diciendo, porque usted, por ejemplo, dice que con el plegado, plega hacia adentro y observa que efectivamente son equivalentes las áreas. En cambio, el profe dice dividir por el punto medio y hace otro tipo de división, creo yo. A ver, no sé, me gustaría que los profes participen en esa situación. No sé si alguien más tiene un aporte. Profe, yo lo trabajo con área. Bien, sí. Yo también lo veía como el profe Walter, como la mitad de la mitad, y después escribirlo en forma de fracción, como un medio de un medio, y después en su expresión algebraica, como matemática, como un medio por un medio. Ajá. yo pienso que trabajarlo como área, yo por eso puse superficie, el trabajarlo como área implicaría a lo mejor el cálculo, porque área es cálculo, ¿no? De esa hipotenusa que nos queda con la mitad de los lados, y no sé si se habría trabajado Pitágoras, por ejemplo, para trabajarlo como área. No es una consideración mía, por eso yo prefiero hablar de superficie, ¿no? Pero bueno, es una apreciación mía. Yo lo planteé desde un lado muy primario, yo creo, porque lo planteé desde el dibujo, donde trabajé con GeoGebra. No sé si puedo compartir la pantalla. A ver, sí, profe, quiere un minutito dejar de compartir, así vemos lo que hizo Sí, ahí está. el profe. Ahí dejé. Está bueno esto porque por las diferentes entradas, las diferentes estrategias que estamos usando aquí, y bueno, habría que ver, porque justamente ese es el análisis, es lo que decía hace rato, o sea, todos tenemos
diferentes formas y de acuerdo a cómo nosotros le demos esa impronta para ver qué es lo que busco, ¿no? Entonces, a ver, Juliana, contanos. Yo, bueno, lo que planteé fue, trabajé con GeoGebra, obviamente, pero por ahí planteé el hecho de que los chicos podrían dibujar dentro, o sea, tomar las figuras que yo les estoy dando y empezar a rayar y hacerlas paralelas en las uniones. Entonces, en el tercer dibujito nos queda que nosotros estaríamos pintando 4 pedacitos de 16. Ajá. Y en este estaríamos pintando, en la parte amarilla es la que más sobresale, estaríamos pintando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacitos de los 64 que tenemos pintaditos acá. Entonces les estaría quedando el 1/8, o sea, trabajarían con pintura, digamos, con el modelo tradicional desde primaria, que ellos van dividiendo el dibujo, encontrando las partes iguales y viendo cuántas partes pintaron del total de pedacitos que tienen. Bien. O sea, sí. Ahí hay como dos posturas, ¿no? Fíjense, uno por el lado, como dicen, creo que Noelia y Juliana más tienen esa misma idea, de dividir a la figura en diferentes regiones congruentes, como para ir contando, ¿no? Esa idea de decir que hacemos, ¿no? A través del gráfico dividir y ver cuántas partes queda dividida el entero. Y lo que muestra el profesor al inicio es a través del plegado, que dice que si las puntitas las meto hacia adentro, ¿no? Veo esa equivalencia de superficie. Veo de manera intuitiva, no justamente, o por lo menos palpable, observable, que corresponde a la misma superficie. Dos maneras diferentes y bueno, que está bueno mostrarlo. No sé si hay alguien, por ejemplo, una profesora de nivel primario, muchas veces trabaja esto, el hacer el plegado, pero en algún momento necesitamos hacer lo otro, lo que hace Juliana o hace Noelia. Noelia, el hacer el cálculo algebraico. Sí. Dice Andrea, exactamente lo que realicé es dividir en 4 el cuadrado y de allí analizar qué parte me ocupa la parte pintada. Claro, o sea, creo que todos, ¿no? Como tenemos una mirada del secundario, y ya hemos pasado, entiendo que por el plegado, bueno, queremos hacer, ¿no? Esa representación. Pero a veces los chicos, para que puedan lograr, no sé, confirmar eso que es equivalente, el plegado, como dice el profesor, está bueno también considerarlo, ¿no? Bueno, bien, ahí ya tenemos diferentes maneras, pero llegamos a esas conclusiones que queremos hacer de igual forma. Bien, no sé si el profesor Ariel quiere seguir desarrollando lo que hizo. Dale. Sigo dando el ejercicio, el 2. Bien. Así después volvemos al intercambio. Bueno. A ver si se comparte. ¿Se está viendo? Sí. Sí se puede ver. Bueno, el tema de la fiesta de los números. Dice, a una fiesta de números decimales existían los siguientes números, ¿no es cierto? Sí. Bueno, yo propondría distintas alternativas para este ordenamiento. Primero podríamos llevar a fracción equivalente, con igual denominador, y así, según los numeradores, alternarlos. Acá rescataríamos el proceso de cálculo del MCM, o podríamos ir ordenando de a pares y conseguir el orden final. Otra opción, este de orden de a pares podría ser con el denominador y con el numerador, como decías al principio. Otra opción sería recurrir al número decimal, dividiendo el número racional, hasta que, por ejemplo, con la misma cantidad de cifras, después de la coma, poder ordenarlo. Yo tomé la opción de calcular primero el mínimo como un múltiplo,
llevarlos a fracciones equivalentes todas con el mismo denominador, y bueno, y los ordené según lo que me daba con el numerador, en forma creciente, ¿sí? Y encontré este orden, ¿sí? No sé si hay algún comentario, ¿quieren compartir? Si seguimos. No, creería que, no sé, me parece que lo de aquí, que estas fracciones no son fracciones sencillas, o sea, fíjense en que de las fracciones de un medio, un cuarto, un octavo, un tercio, un sexto, que son las que más se trabaja en los problemas, acá en este caso son fracciones mucho más complejas, ¿no? O sea, que Sí, llevan pero igualmente cuando hacemos el MCM encontramos solamente 6 primos para multiplicar, no es tampoco tan extenso. Y bien son números feos. También acá se puede fomentar esto, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, con números grandes, como dicen los chicos, Tal cual. no es el más grande. El 541 sobre 990 es tercero. Pensamos que todo al principio podríamos decir es el último y 5/9 el más chiquito. Entonces acá también se puede afirmar eso, ¿no? De que el orden en racionales es un poco menos ortodoxo, menos tradicional o menos directo que en los otros campos numéricos, ¿no? Eso también no está mal usar estos números para afirmar eso también, porque si no uno tendería, como alumno, el alumno tendería a buscar los números chiquitos primero. No me parece que como para reforzar. No, claro, eso es lo que, sí, generalmente los chicos lo que intentan hacer es traer lo que saben de naturales o de entero y quieren aplicarlo acá en los racionales, donde justamente no cumple nada de todo lo que trabajaban en naturales o en enteros, sobre todo esto lo que rescata que el siguiente no existe. Claro. Bien. Bueno, No después sé, estaba sí. buscando, el ítem B no lo tengo hecho todavía, lo estaba pensando No, porque con números grandes justamente, no, si quieren comparto algo del 3, que lo tengo casi bueno, listo. Así bueno. ya vamos siguiendo. Bueno, teniendo en cuenta las actividades, bueno, no es falso. Entre dos números fraccionarios siempre hay un número entero. Falso. No siempre entre dos fracciones puede haber un número donde el numerador sea múltiplo exacto del denominador y constituir un número entero, ¿no es cierto? Por ejemplo, caso típico, entre un tercio y un medio no hay ningún entero posible. Entonces ya con eso quedaría como justificado, me parece. Entre dos números enteros siempre hay un número fraccionario verdadero. Entre dos enteros siempre hay un número, por lo menos hay un número, a ver, entre dos enteros siempre hay al menos una unidad, que es posible dividirla y dar paso a la representación como fracción. Entre dos números cualquiera siempre hay al menos una unidad. Esa la podemos dividir en una cantidad del denominador y tomar una fracción, aunque quede impropia, porque puede haber enteros. Puede ser que eso 4/2, pero sigue siendo un número racional entre dos enteros. El C dice verdadero. El principio de completitud establece que entre dos números cualesquiera existen infinitos números reales. Por lo tanto, al existir infinitos números reales, alguno de ellos seguramente será representado como fracción. O sea, entre los infinitos números que hay entre dos cualesquiera, seguramente alguno va a ser racional. No pueden ser infinitos irracionales. Por lo tanto, siempre va a existir esa posibilidad. Y después está haciendo el D, que dice falso, no necesariamente entre dos números racionales existe un denominador 10. Cuando nosotros compartimos y, por ejemplo, ordenamos con un común denominador, no siempre entre dos números el común denominador va a dar la posibilidad de 10 o potencia de 10. Potencia de 10 lo estaba pensando y a lo mejor sí es posible, no lo contesté todavía. Sí. Hasta ahí llegó mi actividad, o lo que fui haciendo, no sé si... Bien, muy bien, no sé. A partir de ahí me gustaría, bueno, no sé, la participación de los profes. Y sobre todo analizar qué se está buscando, ¿no? Con estas tres actividades. ¿Cuál será la intencionalidad de cada una de ellas? Sí. También consideren que las estrategias de resolución pueden ser variadas, ¿sí? No solamente la que presentó el profesor. Pueden haber diferentes formas de resolución. A ver, no sé si hay algún comentario por acá. Ajá, Juliana dice que, sí, Juliana dice que ella pasó todo a número decimal. Sí, por eso, veamos, nos pongamos también en la piel de los estudiantes, qué es lo que harían de manera
de manera práctica o los saberes que ellos pueden llegar a tener. Por eso es que cuando presenté al inicio aquellos conceptos que tendríamos que ir construyendo para que luego se pueda hacer este tipo de actividad, ¿no? Justamente tener un buen conocimiento de lo que significa cada uno de los elementos después de la coma, o qué resulta una fracción, qué significa una fracción decimal, o qué significa no tener una fracción decimal. ¿Bien? Andrea dice, sí, yo también pasé a todo a decimal y se me ocurre que para ordenarlo los podría ubicar en la recta numérica. Bien, el recurso de la recta numérica es importante porque ahí es donde se va a ir viendo, ¿no? Esto de dónde lo ubico al número, ¿no? Y Yo creo que también una estrategia de los chicos puede ser, que fue lo que hice yo, ¿no? Ordenar por decena, si la decena coincide, pasar a la centena, si la centena coincide, pasar al milésimo, pero no la centena, el milésimo, y ir pasando así, que yo creo que es una de las estrategias que se enseñan de primaria. Sobre todo para chicos, digamos, que están en ciclo básico en primer año, ellos van a tender en primera instancia a utilizar lo que saben, y por ahí el concepto de fracción equivalente, de, digamos, buscar fracciones que tengan igual denominador y comparar los numeradores, no es una estrategia que suele usarse en primaria. Es más factible que en primaria tiendan a utilizar la comparación de los decimales. Los decimales, bien, bien, bien. Yo había visto, profe, que ahí, por ejemplo, salvo el 11 veinteavos, todos los demás, con una sola multiplicación, pueden ir al denominador 990. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta lo que decía el enunciado, que uno se había disfrazado de decimal, como el 11 veinteavo no me daba 990, no podía encontrar una fracción equivalente con denominador 990, ese fue el que pasé a decimal. Ajá. Y el 20, pero bueno, ahí voy. Y el 20 tampoco daría múltiplo exacto de 990. Claro, el 11 veinteavos. Ajá, ese es el único que no me daba 990. Todos los demás pueden ir al denominador 990. Lo que sí veía yo como dificultad, y ahí voy a diferir un poquitito con Juli, porque sí es cierto que en la escuela primaria se trabaja en el ordenar pasando a la expresión decimal, pero según el diseño también en quinto grado se trabajan los criterios de comparación llevando a fracción equivalente. Entonces sí se trabaja. Lo que yo pensaba que por ahí podría generar un desequilibrio es justamente lo grande, por así decir, que son los números, que era lo que decía el profe hace rato, ¿sí? Porque generalmente uno busca equivalentes más pequeñas para que los chicos construyan los criterios de comparación. Entonces, bueno, no sé si verían que ese 990 puede ser un denominador común a los 4. Sí, además, si me permiten una cosita, por lo menos acá la del diseño curricular jurisdiccional de Santa Fe, establece el trabajo en primaria de números decimales que tengan una cantidad finita de decimales para que la dificultad de la división no sea tan grande. Acá nosotros estamos hablando de números que nos van a dar infinitas cifras decimales y el chico se le complica. Por eso, si bien yo lo puse como una opción de llegar hasta una cantidad determinada de cifras después de la coma para comparar. Es un aporte, ¿no? Porque estamos trabajando para llevarlo. Quizás también el curso que estemos, cómo lo conozcamos y el avance que tenga, nos permite situaciones de enseñanza distintas. No sé cómo es ahí, pero acá ya digo, establecen que ese número decimal sea un número con hasta 2 o 3 cifras y ahí termine con resto cero la división, que es más o menos como se plantea. Por eso, esta discusión que es muy enriquecedora desde distintos puntos de vista. Yo lo miré también, digamos, desde los NAP que decía, desde los diseños jurisdiccionales que decía Noé, el hecho de que en quinto grado se supone que está el análisis con fracciones equivalentes. ¿Por qué digo se supone? Porque en mi experiencia de 6 primeros años,
me dice que es más factible, que no, claro, no sé si es que no lo ven o es que no lo terminan de entender, pero tienden más al decimal que a la fracción. Sí. O Sí. es que no les gusta, o es que no sé, pero la tendencia es más al irse al decimal y no irse a las fracciones equivalentes. Eso, digamos, Sí, lo dice es mi cierto. experiencia de 6 cursos, más que los NAP o los diseños jurisdiccionales. Sí, además tiene mucho que ver el uso que algunos docentes de primaria autorizan o permiten o hasta fomentan de la calculadora para lograr estos decimales y no usar, por lo menos en primaria y hasta primer año de secundaria, el algoritmo de la división para que se adquiera una destreza distinta. A lo mejor eso también colabora para poder dar 12 cifras decimales y poder usarlas. Sí. Y Bueno, también tener en cuenta que los alumnos ven a la fracción no como un número, sino como una operación más. Es por eso que ellos lo pasan a decimal. Y acá, bueno, lo que nosotros queríamos resaltar es al número racional como su expresión es, que es una expresión fraccionaria. Bien, entonces también tener en cuenta eso, ¿no? La expresión las diferentes expresiones que va a tener ese número racional. bien. Bueno, para poder después hacer un buen cierre, no sé si querés, Nancy, La devolución. mostrar. Sí, a ver. Yo les voy a mostrar la devolución de la actividad, que también esta devolución en algunos casos va a variar de lo que ustedes presentaron, también puede haber una variación de esta actividad, ¿sí? Acá, bueno, en la primera actividad, como habíamos dicho al principio, una vía de acceso a la noción de número racional la encontraremos estimando las regiones congruentes, ¿sí? Considerando los conocimientos que trae el alumno desde el nivel primario. Estas regiones pueden ser subregiones de una región dada, en este caso la región dada es el cuadrado, y al subdividir pueden encontrar cuadrados o también hacer la división en triángulos, ¿sí? Todo va a depender de la estrategia de resolución, como así también de las notaciones que vaya haciendo el alumno, ¿sí? Considerando, por ejemplo, lo que está en rojo sería el número de regiones congruentes y el número total de regiones congruentes, ¿sí? Entonces, en este caso lo que se diferencia son las regiones congruentes sombreadas, que son las que consideraríamos como numerador y el número total de regiones como denominador, ¿sí? Entonces, las notaciones acá también va a depender de cómo nosotros vayamos introduciendo la actividad para llegar específicamente a la expresión fraccionaria, ¿sí? Que en este caso, si son fracciones que tienen un denominador 1, ¿sí? Como lo hemos dicho al principio, fracciones unitarias. La intencionalidad en este caso de la actividad es introducir el uso de la fracción como medida. Sí, aquí más que nada la actividad 1 tenía la intención de rescatar lo que se trabaja en primaria, que en secundaria por ahí vamos directamente a la definición del conjunto de racionales sin antes pasar quizás por un previo trabajo de medida o de aplicación a alguna situación, ¿no? No necesariamente específicamente matemático, sino que, bueno, era a través de alguna actividad, más bien, bueno, de la medida que es lo general, lo que más se trabaja con respecto a las fracciones, ¿no? Y una variante que nosotros le presentamos ahora es cómo hacer la representación en la recta numérica a partir de una representación lineal. En este caso lo que vamos a hacer es usar de forma sucesiva estos cuadrados congruentes como figuras unitarias y se lo dividimos mediante segmentos, ya sea verticales y horizontales, de manera de obtener en cada uno de los cuadrados la misma cantidad de regiones congruentes. Estos segmentos son segmentos verticales, horizontales o oblicuos, y lo que hacemos es indicarlos por medio de rayas, por eso acá que estos segmentos están en líneas punteadas, para indicar o para especificar bien la cantidad de figuras congruentes, y de esa manera hacer una reflexión sobre la recta numérica, de manera de poder ir ubicando en cada uno de estos puntitos la cantidad de regiones que quedarían
delimitadas a partir de este primer pedazo de la figura, ¿bien? Por así decirlo. Entonces, de esta manera podemos ir haciendo una reflexión de la cantidad de figuras congruentes, considerando también como denominador la cantidad total de figuras congruentes que tengo en cada uno de los cuadrados. Y esto podría ser una variante de manera de hacer la representación en la recta numérica. Bien, no sé si hasta acá hay alguna consulta o pregunta de la actividad 1. Sí, era nada más que el uso de la recta numérica, que nosotros no darle uso al uso de la recta numérica, y más que nada es ver, ¿no?, entero o la unidad, cómo está formada, ¿no?, que es una fracción cuyo numerador y denominador son iguales, ¿no?, y que si el numerador es el doble que el denominador, tendría otra unidad más, y si es el triple, tendrías otra unidad más. Piden ahí que lo puedas agrandar. A ver, ahí. Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sí, creo que se sentí. Bueno, es simplemente eso. Bueno. Bien, y con respecto a la actividad 2, bueno, aquí las estrategias de resolución pueden variar, ¿sí? Ya sea trabajar con el mínimo común múltiplo, también considerar que el 990 va a ser un múltiplo de los anteriores, no del 20, el cual se presentaría ahí una complicación para el alumno y tendría que verse en la tarea de buscar otro múltiplo. O también pasarlo a decimal, pero acá hay que tener en cuenta que los decimales son periódicos y periódicos mixtos, tenemos un decimal finito. Bien, acá tenemos diferentes formas de resolución, ¿sí? Acá esta varía de la que presentó el profesor en un principio. Los números iban a quedar ordenados, una forma de ordenarlos si consideramos la parte decimal, sí se va a tener que hacer la comparación entre décimos, centésimos y milésimos, completando en este caso, continuando con la regularidad de estos números que sean periódicos y periódicos mixtos. En caso de recurrir a la fracción equivalente, lo vamos a poder comparar teniendo en cuenta los numeradores, ¿sí? O sea que acá vamos a tener una variedad de estrategias de resolución. Para el orden, y acá sí considerar también que el orden es de mayor a menor, que a veces uno siempre tiende a compararlo de menor a mayor, en este caso queremos que sea de mayor a menor. Y después tenemos para ubicarlos, que en el caso del inciso B, que se tiene que ubicar, hay que tener en cuenta acá qué es lo que pide cada uno. Bien, entonces en el primer lugar tiene que ser un decimal exacto, que acá también va a variar las estrategias de resolución, los números, y de esa manera también se puede mostrar la infinitud de números o la variedad de resultados que se pueden presentar entre las diferentes resoluciones, que esta no va a ser la única forma de resolverlo. Y también acá la variante que lo pusimos acá al último es que el último número sea un decimal no periódico. El objetivo de esta última consigna es hacer una introducción a lo que serían los números irracionales, que es con lo que ellos continuarían. ¿Bien? Entonces, en este caso, la intencionalidad de la actividad es ordenar y comparar los números racionales en sus diferentes expresiones, ya sea en fraccionarios, obteniendo una fracción equivalente, o en decimales, haciendo la comparación de décimos, centésimos o milésimos, y continuando con la regularidad de sus expresiones. Y además, bueno, ahí los chicos no todos van a, cuando tengan que conseguir ese decimal exacto o ese decimal periódico, no van a conseguir todos el mismo valor. Cada uno va a conseguir un valor, puede ser diferente al que consiga el compañero. Y entonces ahí también vemos otra vez que entre dos números decimales o entre dos fracciones hay infinitos valores decimales
porque a la hora de conseguir lo que buscan, lo pueden hacer ya sea comparando los décimos, los centésimos, los milésimos, y bueno, puede poner distintos valores. Así que ahí también es rico ver que cada uno va a elegir uno diferente que el otro. No todos van a coincidir en eso. O sea, ahí se ve bien también la propiedad de densidad del conjunto. Josefina, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Ariel. No sé. Sí, no. Cuando dijeron la intencionalidad del ejercicio del ítem B, de poner en el último un decimal no periódico, Sí. esto es una pregunta para enriquecerme yo, Sí. ¿cómo podemos pensar? Porque el no periódico tenemos una cantidad finita de posibilidades demostrables para el alumno, ¿no es cierto? Que si a lo mejor Sí. vas a hacer un decimal exacto en la quinta o en la décima, en el décimo decimal. ¿Convendría enfocar esta introducción para los irracionales desde este punto de vista o desde la no posibilidad de encontrar la fracción? Es una pregunta para enriquecerme, Sí. Bueno, convengamos acá que en realidad cuando uno define el conjunto de los números reales, uno dice que el conjunto de los números reales es un número es toda expresión decimal. Y en los reales ya abarca el decimal exacto, el decimal periódico mixto y el decimal no periódico. ¿Sí? ¿Cómo llegamos? Por supuesto, nosotros no vamos a llegar ahí a completar el conjunto de los números reales. ¿Cómo llegamos al conjunto de los números reales? A partir del concepto de completitud. Y cuando hablamos de completitud, en realidad viene a ser lo que le llamo cortaduras de Dedekind, que uno dice, voy haciendo intervalos cada vez más pequeños y buscando en esos intervalos una expresión decimal. Entonces, cada vez que voy haciendo un intervalo mucho más pequeño, ahí es donde me doy cuenta, ¿no?, que puede existir o que existe este decimal no periódico. La interpretación en realidad es, porque desde el punto de vista de los chicos, lo más fácil es decir, bueno, si yo por Pitágoras busco la hipotenusa de la diagonal de un cuadrado, me sale raíz cuadrada de 2 y a ese le voy a llamar irracional. Este sería otro camino en donde cuando uno va haciendo esa comparación, yo puedo encontrar en un intervalo cada vez más pequeño algún valor distinto ya a los décimos, a los centésimos, a los milésimos y sigo, ¿no? Y siempre voy a ir encontrando uno diferente. Y ahí, en realidad, la comprensión de que existe ese decimal no periódico, y bueno, va a estar en la capacidad que tenga el estudiante de interpretarlo. Justamente uno de los problemas de los chicos, en realidad cuando uno enseña números decimales a los chicos, le decimos, hacemos la clasificación, están los decimales exactos, están los decimales periódicos mixtos, le damos la clasificación, decimos que puedo pasar de un lado al otro, fracciones y demás, pero no hacemos ese análisis en cuanto a la recta numérica y esos intervalos que hay entre fracciones o no, que puedo encontrar, o por qué aparece en ese decimal exacto, por qué aparece ese decimal periódico, ¿no? Por eso digo, ahí va a entrar, no sé, el recurso que nosotros consideremos o la entrada ahora que nosotros con lo consideremos. que podríamos estar... Con lo que vos me decís, por ejemplo, se me ocurriría, a ver si me lo podés confirmar, por ejemplo, trabajar con la expresión de raíz de 2, que vos lo pusiste, y tomar un exacto posterior y un decimal exacto anterior.
Y ahí Claro. se me ocurre la sumatoria Riemann para las integrales. Pero bueno, ir así, o el método de Simpson, para ir reduciendo el intervalo. Algo así está buenísimo, gracias. Es que es eso, Bien. porque justamente cuando hacemos la completitud para los números, el conjunto de los números reales, es justamente porque todos estos matemáticos han ido haciendo ese estudio. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Bien, Josefina. bien. Bueno, Sí, que ya nos queda. Bien, entonces quedamos ya, Nancy, veamos lo último, que en realidad el profesor ya lo ya lo contestó. había, sí, el profe ya lo había dicho también, acá lo que podrían hacer considerando que esta actividad se la realiza a los alumnos, ellos también pueden volver a las actividades anteriores e identificar entre los números fraccionarios qué entero pueden encontrar considerando las actividades anteriores. Una profe también decía hacer la representación en la recta numérica. En esa recta numérica sí se va a ver que no va a haber una escala, sí va a haber una aproximación, pero también hay que considerar que ya no se van a presentar números decimales con una o dos cifras, sino que van a tener que extender esas expresiones decimales para poder hacer esa comparación y ese orden, como sí también estimar qué números fraccionarios pueden estar entre ellos dos, también qué número entero. Es por eso que en la primera actividad hacíamos una representación lineal, de manera de que se pueda ver también ese número entero. ¿Bien? Y en este caso también es la intencionalidad es argumentar la existencia de la propiedad de densidad en los números racionales. ¿Bien? Bien. Así que bueno, no sé si es que hay alguna consulta, alguna pregunta. Si querés, a ver, ahora comparto yo qué es lo que queríamos rescatar y cómo queríamos completar el último cuadro que teníamos incompleto. Habíamos quedado acá, creo que ahora, después de hacer las actividades, cobra sentido esto de lo que necesitamos, ¿no? Que se trabaje, bueno, en los distintos niveles y que a partir de estos conocimientos, estos saberes previos, ¿no? Ya podemos ir hacia las actividades donde las fracciones no son todas decimales, donde justamente ponemos en juego el común, los múltiplos comunes, o bien las propiedades de cuáles van a ser los recursos que vamos a usar para comparar. Entonces, lo que decimos es que a partir de las fracciones y los números decimales, es como que ahora analicemos esa extensión, ¿no? Esa relación entre fracciones y números decimales, y por qué siempre resalto el uso del sistema numérico decimal, porque lo usamos siempre. Por ejemplo, nosotros en la escuela, por ejemplo, acá hay un ejemplito que puse, 365 cienavos. Sabiendo de lo que hacíamos en escuela primaria, que 365 yo lo puedo descomponer como 300 más 60 más 5, y que eso a su vez sabíamos que es un desarrollo polinómico en base 10, y después sabemos que podemos distribuir ese 100 para cada uno de esos términos, ¿no? Ahí veo que una fracción yo la puedo escribir, ¿no? Como suma, ¿no? De fracciones en base 10, con denominador en potencias de base 10. Entonces, si vamos a lo estricto y a cómo podríamos definir una fracción la podemos definir entonces como un entero más, ¿no? Esa suma de términos donde está formada por cada término está expresado por un polinomio, por una potencia de base 10, un exponente entero negativo, y ese coeficiente va a ser un número natural del 0 al 9. Con esa definición, estamos viendo ahí que los enteros, ¿no? Van a ser, son fracciones, ¿sí? Porque si nosotros tenemos que es 0 todos los coeficientes que tenemos a partir de los A sub 1, ¿no? Me queda que el Z es una fracción.
A su vez, de ahí decimos que un número decimal yo lo puedo escribir como un cociente, como una razón o como una fracción entre un número entero, ¿no? Y una potencia de base 10. De ahí viene el hecho de que 365 cienavos lo pueda escribir como 3,65 y ese va a ser un número decimal exacto, ¿no? O sea, tengo una cantidad finita, ¿no? Después de la coma, de expresiones decimales. Pero por otro lado están las fracciones no decimales. Son aquellas cuyo denominador no lo voy a poder escribir como producto de 2 o cuyos denominadores no tengan como divisor al 2 y al 5. Esas fracciones son las que me van a llevar, ¿no?, a conseguir esos números decimales periódicos o esos números decimales periódicos mixtos. Bien. Acá, a partir de la extensión de la fracción, ¿no?, y los números decimales. Ahora, si tomamos solamente los números decimales, ¿no?, sin tener que relacionarlo con las fracciones, bien, ahí aparecerá el número decimal no periódico. ¿Mm? Porque no lo voy a poder expresar a través de esta forma en que hemos definido a la fracción. Entonces, con todo esto, podemos llevar entonces a la construcción de Q y de sus propiedades, en donde Q ya lo puedo escribir como un cociente entre dos números enteros, cuyo denominador no va a ser 0. Sabemos que es un conjunto infinito, mantiene esa propiedad de los demás conjuntos que no tienen ni primero ni último elemento, mantiene la propiedad que es ordenado, hemos visto que es ordenado, que se cumple la ley de tricotomía. Aparece acá de manera, lo pongo porque como ya aparecen las potencias con exponente negativo, que cada número racional va a tener un inverso, excepto el 0, por el mismo hecho de que puedo escribir una fracción, la fracción m sobre n lo puedo escribir como m por n a la menos 1. Y luego ahí entraría este concepto de inverso. También es denso. Ya sabemos, a partir de las actividades que hemos visto, que es denso. Pero no completo, porque a su vez, si sigo analizando, existen esos números decimales no periódicos, pero como no los puedo escribir como una fracción, no van a formar parte de este conjunto Q. Por lo tanto, queda ahí construido este conjunto Q con estas características que son algunas similares, pero otras totalmente diferentes a los naturales, a los enteros, pero que en todos los conjuntos se ha basado para poder interpretar las propiedades en un sistema de numeración decimal. ¿Sí? Entonces, allí vemos la intención entonces del curso, que era mostrarles, ¿no?, los tres conjuntos con sus propiedades y las características que son importantes tenerlas presentes, porque en realidad después nosotros con estos conjuntos tenemos que hacer operaciones. Y en las operaciones voy a necesitar algunas de estas propiedades. Luego seguramente necesito entrar al álgebra y para poder resolver situaciones del álgebra voy a necesitar también tener, ¿no?, las propiedades de los conjuntos para poder abordar el trabajo algebraico. Entonces, eso fue lo que nos llevó a nosotros, ¿no?, a organizar este curso. Por supuesto,
seguro que a partir de esto, cada uno de ustedes va a tener alguna diferencia, puede agregar, puede mejorar, puede hacer una investigación mucho más exhaustiva, o sea, los invitamos a hacer eso, ¿no? A hacer una investigación, en realidad con nuestras clases que damos con los chicos, porque muchas veces decimos, bueno, pongo este problema porque me gusta, pongo este otro problema porque parece interesante o este es más fácil, pero en realidad lo que tenemos que ir haciendo es armando esa secuencia de contenido. No digo secuencia de enseñanza, porque a veces es difícil conseguir una secuencia de enseñanza, es más, hoy no hemos trabajado una secuencia de enseñanza, entonces, pero sí una secuencia de contenido. Y bueno, ver que si la primaria no trabajo tal cosa, porque yo necesito que se vea tal otra, y bueno, tendré que volverme a ver y rescatar de la primaria lo que necesito para poder continuar en secundaria. Que para mí el tema de los números decimales es como que uno lo enseña y solamente enseña el proceso de pasar un decimal exacto a fracción, o de fracción a número decimal, o la reglita para pasar números decimales periódicos a fracción. Pero la intencionalidad de para qué lo enseño, muchas veces nos quedamos directamente en el cálculo, ¿no? Y bueno, entonces ahí es donde digo que podríamos hacer un análisis nuestro, ¿no? Y bueno, con ese sentido organizar nuestro currículum, nuestro diseño, nuestro propio programa, cómo voy a trabajar, ya sea desde los departamentales, esos acuerdos que podríamos hacer con los profesores que están enseñando en el mismo año. En fin, esa fue la intención del curso que estamos dictando. Bueno, ahí está la bibliografía. La bibliografía en sí está en internet, ¿no? Todo lo que es editorial síntesis, no sé si está, pero se consigue, están muy interesantes. Y bueno, y luego, por supuesto, la idea de a qué queríamos llegar, ¿no? Pregunta, profes. En este último minutito. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Ha quedado todo. Dice, ahí compartió la profesora Celeste el link para poder completar, ¿no? Un cuestionario sobre la jornada de hoy. Otra cosa más, profe. Sí. Recuerden que para aprobar el curso no solo es la presentación de la práctica situada, o sea, de la última actividad, sino también la asistencia y la presentación de las actividades que fuimos elaborando, desarrollando durante las clases. Así que son muy poquitos los profes que han hecho la presentación de sus resoluciones. Así que por favor también recuerden de enviar las actividades. Si bien hemos puesto una fecha límite que es hasta el día de hoy, también si tienen algún inconveniente, algún problema con completar la presentación el día de hoy, les pedimos que se comuniquen con nosotros, ¿sí? Durante la semana hemos enviado un mensaje a sus correos, dejando los correos y los celulares para que se comuniquen con nosotros. Sí. Así que, por favor, también tengan en cuenta cuáles son las condiciones de aprobación del curso. Sí, nosotros si nos llaman por teléfono, nos mandan un mensaje, no tenemos ningún problema en responder. Recuerden ahora, no sé si Nancy, si tenés abierto la plataforma para ver lo del cronograma. Sí, ahí lo subo el cronograma. Una pregunta, ¿cuál es el trabajo final a realizar? Bien, esperen, ahí vamos, ahí lo que vamos a aclarar. Acá nosotros estamos, si nos situamos en el cronograma, estamos en el cuarto encuentro sincrónico, que es el día de hoy. Y lo que continuaría sería el próximo sábado, es un encuentro de tutoría en el cual vamos a trabajar
con la práctica situada. El trabajo de la práctica situada va a consistir en presentar una actividad, ya sea secuencia para enseñar o no, con los diferentes contenidos. O sea, ustedes pueden elegir uno. Recuerden que son 6 actividades las que hemos subido a la plataforma. Entonces, una opción podría ser elegir una de ellas, modificarlas, explicar cómo las llevarían al aula, si es que harían alguna modificación o no, cuál sería la intervención que ustedes harían, en el caso de que sea posible, de que ustedes estén en condiciones ahora de llevarla al aula, contar, explicar cómo la llevaron al aula, ¿sí? Entonces, el próximo encuentro es un encuentro de tutoría en el cual vamos a desarrollar de forma más completa el trabajo de la práctica situada. Es 1 hora, no es obligatorio. Pero sí estaría interesante la participación, porque nosotros, bueno, en la semana lo que vamos a subir va a ser en un PDF las condiciones que tiene que tener ese trabajo final. Ahora lo que sí sabemos, o sea, le estamos diciendo que es en realidad tomar una de esas actividades o modificarla, hacerla más simple, hacerla más compleja, haciéndole la fundamentación y el análisis sobre todo con respecto a los diseños curriculares, con respecto a sus estudiantes, y que lo que sí falta ver es la formalidad, cómo va a ser la presentación de ese informe, en donde le daremos las indicaciones, bueno, será en Arial 12, o sea, todo lo que es la presentación en sí, cuáles van a ser los ítems y sobre todo los criterios de evaluación que vamos a tener para el trabajo final. Eso lo vamos a ver en el espacio de tutoría el próximo sábado, pero durante la semana ya vamos a subir todas estas condiciones que le estoy diciendo con respecto a la presentación del trabajo final. Porque luego, el sábado 14 de agosto, ¿no? Sería el relato de ustedes o la presentación de ustedes, aunque todavía no esté completo, pero sí sus avances de cómo les ha ido con ese trabajo final. Entonces, cada uno va a exponer, ¿no? Qué es lo que tiene, cómo le fue, cómo lo implementó, qué pensó, por qué cambió o no, o modificó la actividad. Y ese es el trabajo ya en realidad ya no vamos a hablar tanto nosotros, ahora van a hablar ustedes en la clase del 14 de agosto. Lo mismo después hay un encuentro el día 28. También, porque seguramente que en la del 14 no van a poder hablar todos, entonces en la del 28 completamos, ¿no? El relato de cada uno de ustedes con respecto al trabajo final, ¿sí? Y luego sí estará ya la entrega formal de ese trabajo final. La idea de los encuentros estos sincrónicos donde ustedes relaten el trabajo final es porque sabemos los tiempos que cada uno tenemos, y bueno, entonces qué mejor que en este momento de las 2 horas ustedes puedan tener todo, o puedan armar, o puedan explicar, o puedan ya tener listo para luego hacer la presentación o subirla a la plataforma. Bien. Seguro que para la clase que viene, que es la tutoría, vamos a estar comunicando el horario y el link, que seguramente va a ser el mismo, pero en la plataforma ya se lo vamos a estar aclarando exactamente. El link va a ser el mismo, el horario, en vez de ser de 8 a 10, capaz que sea de 9 a 10. O de 9 a 10, ¿sí? Para no ser tan a las 8. Pero es 1 horita. Bien. Lo que sí, completen la encuesta que les puso, que está puesto en el chat, no dejen de contestar. Y lo que todavía no hayan presentado los trabajos, por favor hágalo, porque cuando ya sea la hora de la evaluación, tienen que estar los trabajos presentados.
cuando te hagan los trabajos, por favor, incluyan ese análisis, ¿no? Con respecto a los diseños curriculares, con respecto a si lo implementarían en el aula, qué les modificarían, si están de acuerdo o no están de acuerdo, con respecto a esas actividades propuestas, ¿no? Hola, buen día. Sí. Bien. No, ahí estoy sacando el audio. Ah, bien. Bueno. Preguntas, profes. Espero que, bueno, que haya quedado la clase. Sí, acá Carola pregunta si la encuentro en el mismo horario. Sí, entiendo que va a ser... Va a ser dentro del mismo horario, todavía no sabemos si es que va a ser de 8 a 9 o de 9 a 10. Eso no se nos confirmó todavía. Dice, Pablo quiere hacer una consulta para trabajar en multiaño. Sí, si quieren hacer. Sí, también. Lo pueden hacer, lo pueden ir organizando y luego en las clases de tutoría pueden presentarlo para que nos muestren cómo lo van a ir organizando, cómo lo van a presentar. Bien. Bueno, si no hay más preguntas y esperándolos el próximo sábado en la tutoría para ver alguna consulta que tengan que hacer, bueno. Ah, Pablo dice que tiene alumnos de primero a quinto año, todos juntos. Entonces estaría muy bueno hacer, cómo haría una misma actividad, ¿no? Para ponerla en primero y cómo la iría complejizando o variando para que el chico de quinto también la realice. Ese sería capaz un reto para el profesor. O sea, no modificar, no cambiar y dar distintas actividades, sino una misma actividad, pero que la varíe a través de la variable didáctica y la pueda poner mucho más acorde a un primer año, acorde a un segundo, a un tercero, a un cuarto, a un quinto, depende cómo. Entonces estaría interesante eso, esa propuesta. Bueno. Sin más, entonces lo estaríamos esperando el sábado y si no, el 14 sí que es obligatorio. Nos vemos de nuevo a partir de las 8. ¿Sí? Buenísimo. Bueno. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, que pasen una Muchísimas linda. gracias por la clase. Dale, gracias. Buen fin de, nos estamos viendo el sábado que viene. Dale. Gracias, igualmente. Dale.